Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues una vez más tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de nuestro Dios a través de este medio. Estamos estudiando la clase de Amós. La semana pasada, gracias a Dios, pudimos checar la introducción y de una manera rápida les traté de dar un panorama del libro, de lo que trata, del bosquejo, así como hablamos un poquito acerca del profeta. Vimos que era originario de Tecoa, considerando más o menos la distancia que tuvo que recorrer para ir a dar su mensaje, y cómo es que pues Dios lo llama y él obedece para llevar a cabo esa labor. Dios le dio esa carga. Acuérdense que su nombre significa carga o cargador, y esos son los detalles que estuvimos viendo. Vimos que vivió en el tiempo del rey Usías y su ministerio lo desarrolló por ahí del 760 al 740, un aproximado. Varían las fechas en los comentarios y los estudios que se han hecho, pero es aproximado. Entonces vamos a continuar ahora con el estudio, ya metiéndonos un poquito más en el libro de Amós, pero antes vamos a dedicar un momento para la oración, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos dirija. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, elevamos nuestra oración a tu divina presencia, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu gloria, y sabiendo, soberano Padre, que tú estás siempre con nosotros. Te agradecemos por bendecirnos con la dicha de ser tus hijos, por habernos redimido, y gracias, Señor, porque ahora nos permites poder estudiar tu palabra. Rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos que han de escuchar este estudio y que sea edificante para cada uno de ellos según tu voluntad. Rogamos nos sigas ayudando para que podamos continuar aprendiendo de tu voluntad, y que me des a mí la facilidad para que pueda explicar tu mensaje de la mejor manera. Te damos gracias y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio. Entonces vamos a centrarnos en lo que es el libro de Amós, capítulo 1. He estado checando los diferentes comentarios que hay con respecto a este libro. Hay mucha información y pues la cabeza no me ayuda para grabarme tanta información, pero considero que pues con que nosotros sepamos un poco de este libro, pues podemos edificarnos y de esta manera tener en cuenta algo más acerca de cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona ante la conducta de su pueblo. Así es que vamos a centrarnos en el estudio. Vamos a continuar ahí en los primeros versículos del capítulo 1 de Amós. Como una breve introducción, dice: en este capítulo se denuncia los juicios contra las naciones circunvecinas. Ahí, para que ustedes tengan en mente, tenemos, lo marqué en negritas, los sirios, está de Amós 1:1 al 5, luego los filisteos, de Amós 1:6 al 8, los tirios o los de Tiro, en Amós 1:9, Amós 1:10 también, y luego se ve acerca de los edomitas en Amós 1:11, Amós 1:12, y luego también los amonitas del 1:13 al 15. Entonces estos mismos juicios fueron predichos por otros profetas. Hay otros libros, Dios mediante, vamos a tener oportunidad de ir estudiando otros textos donde se mencionan estos mismos juicios, y en otros libros. Y en la parte, en parte por los reyes de Asiria. Y bueno, dice los mismos juicios, dice, fueron predichos por otros profetas y cumplidos en parte por los reyes de Asiria.
y en parte por los de Babilonia, aunque como muchas otras profecías se cumplieron gradualmente y en diferentes periodos. Hubo diferentes etapas en que se cumplieron estas profecías, diferentes reyes, y pues poco a poco vamos a ir familiarizándonos con ellos, ¿sí? Entonces tenemos ahí la primera parte, profecías contra las naciones gentiles. Y esto es lo que se empieza a ver en Amós 1, del 2 al 8. Vamos a ver la primera parte. Dijo Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque se llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Esto es lo que tenemos en la lectura desde el versículo 1 al 8, y en los versículos 2, en el versículo 2, empieza diciendo el Señor rugirá. Esto tiene relación con lo que vimos allá en el libro de Joel capítulo 3 versículo 16. Se menciona algo semejante a esto. La única diferencia es que en Joel, cuando dice Jehová rugirá desde Sión, está refiriéndose a que él iba a actuar para destruir. ¿Se acuerdan que les decía eso? Pero ahí se puede decir, en sentido figurado, iba a rugir a favor de su pueblo, ¿sí? Esa es la cuestión ahí en el libro de Joel. O sea, cuando Dios les dice Jehová rugirá desde Sión, desde Jerusalén, estaba diciendo que Dios iba a actuar, que Dios estaba con su pueblo, que Él los iba a amparar, que no los iba a abandonar, que contaban con su protección. Entonces es algo diferente aquí, porque en este capítulo, en este libro, Joel no viene como un profeta que da buenas nuevas, sino es un profeta que viene anunciando el castigo, que viene anunciando el juicio de Dios contra su pueblo, pero empieza hablando de un juicio contra las naciones circunvecinas, ¿sí? Entonces el Señor rugirá, dice, su mensaje pues sugiere la inminente destrucción de Israel, porque el profeta pues venía hablando acerca de cómo el pueblo de Israel iba a ser cautivo en manos de Asiria, y cómo iban a sufrir, ¿sí? Entonces este es el mensaje que traía Amós, y que pues al hablar de la destrucción de Israel pues era un mensaje impresionante, era un mensaje aterrador, a tal grado que, como vimos la semana pasada en la introducción, pues al sacerdote Amasías no le gustó, y a Usías menos, de tal manera que lo corren, porque como él era del área de Judá, pues le dicen: no tiene nada que hacer aquí, ¿sí? Entonces ese es el asunto ahí con la profecía de Amós, y las primeras palabras que dice el libro: Jehová, o sea, el Señor rugirá desde Sión, ¿sí? Ahora, el hecho de que dice ahí desde Sión es bastante significativo, porque cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel y todo, pues vamos a ver cómo es que el mensaje de Amós constituye un recordatorio bastante severo hacia el pueblo de Israel, de que Dios debía ser adorado solamente en Jerusalén.
Ustedes recordarán que en la introducción que les di la semana pasada, les comentaba que Amós viajó desde Tecoa, que estaba a unos 38 kilómetros de Betel. ¿Sí? Recorrió cierta distancia. ¿Por qué? Porque Tecoa estaba como a 10 kilómetros de Belén, ¿sí? Como unos, ¿qué será? Y Betel estaba a 19 kilómetros de Jerusalén. Entonces había una distancia considerable. Pero el punto es este: Tecoa estaba en el territorio de Judá, en la parte de abajo de Palestina, la parte sur. Y en el caso de Betel, estaba ya en la parte conocida como Israel, la parte norte, lo que era dominado en un principio, cuando se dividió el reino, dominado por Jeroboam. Entonces ustedes recordarán que les comentaba que cuando se dividió el reino, las 10 tribus se fueron al sur con Roboam, y las 2 tribus, perdón, al sur con Roboam, y las 10 tribus se fueron al norte con Jeroboam. Este Jeroboam, pues, pensó, no deben ir ellos a Jerusalén, porque lo que va a pasar es que me van a matar. Entonces él, buscando ahora sí su vida y protegiéndose, lo que hizo es que hizo altar, hizo 2 becerros de oro, los puso allí y les dice al pueblo de Israel: pues vengan a adorar, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y él hizo pecar a Israel. Entonces, a partir de ese momento, de ese tiempo, pues Betel se convirtió en un lugar, digamos, central de adoración idólatra, en lo que fue conocido como el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando Amós viene diciendo estas palabras, el Señor rugirá desde Sión, pues era un recordatorio de que el lugar donde Dios se encontraba, el lugar donde Dios había manifestado su presencia, el lugar que Dios había aprobado para adorarle, pues era Jerusalén, no era otro lado. En Betel no se debía adorar, no debían haber otros sacerdotes más que los descendientes de Leví, pero el pueblo de Israel había hecho todo lo contrario. Entonces, por eso es que aquí dice: el Señor rugirá desde Sión. Acuérdense que Sión significa monumento a la verdad, y se refiere en sentido figurado tanto al monte donde estaba el templo y luego Jerusalén en su totalidad llegó a significar. ¿Sí? Y esto también, en un significado extendido, pues tiene relación con la iglesia, se puede aplicar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hoy, en este tiempo, pues el único lugar donde se debe adorar a Dios es la iglesia. ¿Sí? Nadie que esté fuera de la iglesia puede adorar a Dios y ser aceptado por Él. O sea, muchas personas pretenden adorar a Dios, pero mientras no estén en la iglesia del Señor, la que Cristo compró con su sangre, la que Él edificó, entonces no se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia es la Jerusalén de arriba, ¿sí? Como dice allá en Apocalipsis, y como también lo dijo Pablo, la madre de todos nosotros. Entonces, a esto se puede aplicar también cuando dice: Jehová rugirá desde Sión. Entonces, luego se menciona algo más ahí, ¿sí? Después de que Dios da este recordatorio al pueblo de Israel, ¿sí? También menciona otra cosa. Dice: los campos de los pastores se enlutarán y se sacará la cumbre del Carmelo. ¿Qué nos está diciendo con esto? ¿Qué mensaje le estaba transmitiendo Dios al pueblo de Israel con estas palabras? Ustedes recordarán que el pueblo de Israel, pues era la tierra de Palestina era una tierra donde, en forma figurada, se decía fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque era una tierra muy fértil, ¿sí? Pero entonces, ante el pecado, ante la situación que estaba
experimentando Israel, la forma de vida que la gente llevaba en ese entonces, pues Dios tenía que actuar de alguna manera para moverlos al arrepentimiento. Entonces la forma como Dios iba a actuar era alterando la naturaleza para moverlos. Es lo mismo que sucede en este tiempo. Dios mueve la naturaleza, Dios actúa a través de los huracanes y los diferentes desastres naturales que hay. ¿Por qué? Porque quiere mostrarle al hombre que es vulnerable, que Dios nos tiene en sus manos y que nosotros necesitamos estar a cuentas con Él. Entonces, lamentablemente, el ser humano pues es duro de entender este tipo de cosas, pero Dios actúa de esa manera. Ahora bien, el hecho de que se hable del Monte Carmelo, de la cumbre del Carmelo, ahí les puse un dato. El Monte Carmelo se destacó por ser un lugar muy productivo, incluso en tiempos de sequía. Creo que ustedes recuerdan perfectamente aquella historia de Elías cuando estaba siendo perseguido por causa de la idolatría que había en el pueblo de Israel, y cómo el rey Acab y Jezabel, influyendo ahí, pues querían matarlo. Entonces Dios lo lleva, lo manda a que fuera al Monte Carmelo, y ahí estuvo. Acuérdense que ahí los cuervos le dieron alimento, y bueno, en ese entonces no había lluvia. Elías predijo la sequía y así fue, y llovió hasta que él otra vez le pidió a Dios. Entonces, aún en esos tiempos de sequía, el Monte Carmelo era muy productivo, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo aquí es que pues iba a haber desolación, ¿sí? Una desolación total que iba a vencer la tierra, y en este caso lugares como el Carmelo, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea la antigua excelencia del lugar, del Monte Carmelo, pues hace tiempo que desapareció. El Monte Carmelo es una montaña que se forma al término de la cordillera samaritana y cae de manera abrupta hacia el mar. Ahí les tengo una imagen que vi en internet, el significado también de lo que es Carmelo, el huerto o tierra fértil, ¿sí? Es lo que Dios dijo: se secará la cumbre del Carmelo. Está refiriéndose ahora sí, la calamidad que iba a venir, y todo por causa del pecado. Muy bien, continuando ahí entonces, ya en el juicio contra las naciones, que es lo que estamos por ver aquí. En el versículo 3 se ven las palabras iniciando. Dice Joel: así ha dicho Jehová, ¿sí? Así ha dicho Jehová. O sea, lo que se resalta aquí es el hecho de que el mensaje pues venía de Dios mismo. Ese era el origen del mensaje de Dios. Y bueno, nosotros necesitamos tener también en cuenta cómo es que pues las palabras que dijo Amós y los diferentes profetas pues fueron inspiradas por Dios. No hay nada que salga de la mente humana, que el hombre se haya imaginado, sino que es inspirado por Dios. Y el mensaje que traía Amós pues venía de Dios, ¿sí? Entonces aquí vamos a
a ver lo que significa estas palabras, la importancia que tiene para nosotros, porque los pueblos habían quebrantado los mandamientos de Dios, ¿sí? Aquí en lo que vamos a ir viendo del juicio contra las naciones, casi siempre, o más bien en todos los casos, se mencionan tres cosas. Primero, la fuente del mensaje, porque se ve aquí que es Dios mismo el que da el mensaje. Luego se ve una advertencia de castigo, ¿sí? Cuando dice por 3 pecados y por 4, y luego dice y por el cuarto no revocaré su castigo. Y luego también se menciona la razón del castigo, no solamente se dice que los iba a castigar, sino el por qué. Y por último también se ve una descripción del castigo que Dios le iba a enviar a Israel, y en este caso primeramente a los pueblos circunvecinos. Entonces aquí surgen varias preguntas, y una de las más importantes es el por qué fueron incluidas estas palabras de condena hacia otras naciones cuando la profecía fue dada primeramente para Israel. Y aquí vamos a aprender algo muy importante, o a recordar algo muy importante. Primero, había un propósito retórico en las palabras de Amós, ¿sí? El objetivo era convencerlos. La forma como Amós da su profecía y cómo ordena él los mensajes al pueblo, bueno, inspirado por Dios, me recuerda la situación de David y el profeta Natán, cuando llega el profeta y le cuenta la historia de aquel hombre que solo tenía una corderita, y luego el que tenía muchas ovejas, va, se la quita para que le diera de comer a aquel que había llegado de camino. Y la reacción de David ante la situación que estaba visualizando, dice, el tal es digno de muerte, ¿sí? Entonces el objetivo aquí era convencerlo, era que David viera desde afuera la situación, para que él mismo hiciera un juicio. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios, a través del profeta Amós, le está planteando la situación: bueno, los voy a castigar a ellos, ellos son responsables, ellos han pecado, pero al final también le va a decir al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Ustedes también han pecado, ¿sí? Así como se le dijo a David: tú eres el hombre, ¿sí? Tú también has pecado. Entonces el objetivo era eso, convencerlos y hacerle ver que si las naciones circunvecinas pues eran responsables delante de Dios, pues con más razón ellos, siendo el pueblo de Dios. Entonces, si se dan cuenta, las naciones circunvecinas, como ya les mencioné, Damasco, los filisteos, lo que era Edom, Moab, Amón, sí, todas esas naciones, pues eran naciones que no estaban dentro de lo que era el pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel. Ellos, siendo gentiles, no tenían nada que ver con ese pacto. Sin embargo, hay algo muy importante: el hecho de que no fueran parte del pueblo de Dios no quiere decir que no fueran responsables delante de Él. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios siempre ha castigado el pecado, la gente conozca, por así decirlo, o no conozca de la ley. Porque en este caso las naciones gentiles pues no tenían el conocimiento que el pueblo de Israel tenía de la ley. Sin embargo,
como ya vimos en Romanos, pues hay un conocimiento del bien y del mal en el ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos conocieron el bien y el mal al comer del fruto que Dios les había prohibido, y a partir de ese momento todo hombre, todo ser humano conoce el bien y el mal. Entonces nadie puede alegar ignorancia y decir, no, pues yo no sé. Y por lo mismo, de que nadie puede alegar ignorancia, nadie puede decir, no, yo estoy libre de responsabilidad porque no sé. Decía un hermano, si así fuera, que la gente de allá afuera que no es cristiana no son responsables delante de Dios por no saber, supuestamente, decía el hermano, pues entonces haríamos bien en no evangelizar, porque al evangelizar les estaríamos arruinando la vida al darles conocimiento de la palabra de Dios y con ello hacerlos responsables. Pero la realidad es que ya son responsables, ¿sí? Desde que han hecho el mal. ¿Por qué? Porque aunque no conozcan de la palabra de Dios, hay una ley dentro de ellos, su conciencia, su razonamiento, que les indica lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, estas naciones, aunque no eran parte del pacto, eran culpables de pecado, ¿sí? Y es lo que aquí Dios viene denunciando en contra de ellos. Habían quebrantado las leyes morales de Dios, y lo que les decía, los gentiles siempre han sido responsables delante de Dios. No hay excusa alguna. Ahora bien, dice enseguida, ahí en el texto, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, es lo que Dios dice. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Por 3 pecados de Damasco y por el 4. Según estaba checando los comentarios, al parecer era una forma poética de expresarse en aquellos tiempos, que hablaban de 3 y 4, 3 y 4. Y bueno, pero también tiene relación con lo que les puse ahí enseguida. O sea, tiene el significado no literal de que habían cometido 4 pecados, ¿no? Sino por pecar continuamente, ¿sí? Por pecar continuamente. El 4, tomando en cuenta la numerología, el 4 pues viene a ser un número cósmico, un número de la creación. Y en este caso, bueno, al hablar de 4, pues está hablando pues de algo suficiente, ¿sí? O sea, ya habían cometido suficientes transgresiones, ya como diciéndoles, ya basta, ¿sí? Dios los iba a castigar, como diciendo, es suficiente y más que suficiente, como diciendo, ya hasta se pasaron. Y entonces, por eso dice Dios, no revocaré su castigo, ¿sí? Es probable que Dios había cancelado previamente el castigo que se merecían esas naciones. Sabemos que Dios ha tenido mucha paciencia para con la gente en diferentes tiempos, pero su paciencia se ha agotado, tal y como pasó en el tiempo de Noé, como pasó con el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces su paciencia se le agotó y ahora pues ellos deberían recibir el castigo de parte de Dios por su maldad, ¿sí? Por eso dice, no revocaré su castigo. Ahora, cuando habla del pecado, porque dice por 3 pecados, es bastante significativo esto de pecados, porque según estaba viendo por ahí, según los diccionarios y los que conocen del idioma hebreo, aclaro, yo no sé hebreo, según la palabra pecados, o que se traduce como pecado, viene del griego pesha, ¿sí? Pesha se traduce también delitos, y esto es referente a casos en que se han quebrantado derechos personales o de la propiedad, ¿sí? Y eso es precisamente lo que habían hecho estos pueblos con referencia al pueblo de Israel. Dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.
Es lo que dice aquí. Trillaron a Galaad con trillos de hierro. Galaad por lo general se refiere a la tribu que estaba al este del río Jordán, ¿sí? A la parte oriente. Si ustedes tienen ahí un mapa, pueden buscar en sus Biblias el mapa de Palestina, busquen el río Jordán y la parte que está al este, o sea, al oriente, es la que fue ocupada por la tribu de Gad. O pueden buscar en el mapa también el territorio que ocupó la tribu de Gad. Bueno, esa parte es Galaad, ¿sí? Entonces, el término a veces quiere decir todo lo que es conocido como Transjordania, según el segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 33. Entonces, en ese tiempo, ¿sí? Lo que fue el pueblo de Siria, con mucha frecuencia estuvo compitiendo con el pueblo de Israel por el control de esa región de Galaad. Entonces por eso dice ahí que trillaron a Galaad con trillos de hierro. Obviamente este es un lenguaje figurado, ¿sí? La imagen de la trilla, les voy a poner acá, la imagen de la trilla se toma del proceso de la cebada y el trigo. Una trilla se componía de unas placas unidas, o sea, unas bases, eran como manera de patineta, ¿sí? Como la forma de la base de la patineta, y curveadas hacia arriba, en un extremo, es lo que les decía. El fondo estaba salpicado, o sea, con objetos cortantes, o sea, en la base, por la parte de abajo, tenía lo que era piedra, hierro, que estaba incrustado, y pues el que llevaba la trilla se montaba en la parte superior, y es como si alguien, como cuando alguien se sienta, por ejemplo, en una patineta, pero eso era grande, ¿sí? Y la trilla era arrastrada por los bueyes, ¿sí? Es lo que aquí vemos. Ellos la jalaban sobre el suelo, y las afiladas púas que tenía en la parte de abajo, pues es lo que separaban el trigo de la paja. Y ahí tienen ustedes los textos. Si quieren pueden ponerle pausa al video y ven los textos para que tengan mayor información. Ahora, aquí les puse la imagen para que ustedes tengan la idea de cómo era este trillo, el trillo para trigo. Era de esa manera. Entonces lo ponían en el suelo, sobre el trigo, la cebada, y luego alguien se subía para ejercer peso y luego era arrastrado por los bueyes, y de esta manera hacían ese trabajo. Entonces, a lo que se refiere aquí, pues es en un sentido metafórico. En un sentido metafórico, pues se refiere a una terrible masacre que hubo ahora sí contra el pueblo, contra Galaad, y es probable que haya sido por causa de la espada, o sea, en guerra. Ahí les puse un texto, segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 7. Dice: porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros, 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Asiria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. O sea, es una metáfora para referirse a esa guerra, esa calamidad que vino al pueblo de Israel, y en este caso a Galaad, por causa de la guerra, ¿sí? Entonces podemos ir viendo a qué se refiere este tipo de cosas cuando se ven aquí en el capítulo 1. Otra cosa que se dice en el versículo 4, dice: prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Ben-Hadad era un hombre dinástico, ¿sí? Era como cuando en el Imperio Romano hablaban de los Césares: Tiberio César,
Augusto César, y luego Claudio César, Nerón César, y así, todos eran César, ¿no? Bueno, pero en este caso Ben-Hadad era el nombre dinástico, ¿sí? Y significa hijo del dios Hadad. Ben-Hadad II fue asesinado por Azazel. Ustedes pueden leer lo que dice Primero de Reyes 19:15 al 17. Ahí el rey que estaba enfermo manda a llamar al profeta Elías y le dice y le preguntan, ¿sí? por este Azael. O sea, Ben-Hadad, el rey, le dice a Azael, pregúntale al varón de Dios si me voy a recuperar, si voy a sanar. Entonces él le pregunta y el profeta le dice, sí, va a sanar, dile que va a sanar, pero la realidad es que va a morir. Entonces, luego que se fue el profeta, dice que este Azael tomó un trapo grueso, es lo que dice según el idioma hebreo, un trapo grueso, como si fuera una almohada, lo empapó en agua y luego se lo puso en la cara al rey Ben-Hadad. O sea, lo mató de esa manera, ¿sí? Porque el profeta fue enviado para ungir al rey, a este Azael, como rey de Siria. Y también en Segundo Reyes 8:7 al 15, Dios le dice, o el profeta estaba llorando y le pregunta a Azael, ¿por qué lloras? Y le dice, porque sé del daño que le vas a causar al pueblo de Israel, ¿sí? O sea, él ya lo sabía. Entonces este hombre, cuando el hijo de Azael tomó el trono, se convirtió en Ben-Hadad III, ¿sí? Y luego este reinó del 796 al 770. Ahora, como les puse ahí, si Amós profetizó tan tarde como el 760, entonces para ese tiempo Azael y Ben-Hadad III pues ya habían estado muertos cuando el profeta dijo estas palabras. Pero entonces se refiere a que los lujosos palacios de Asiria pues habrían sido utilizados por sucesivos reyes, y quienes pues al final serían destruidos y el régimen pues sería derrocado totalmente, convirtiéndolos en polvo para hollar, como dice ahí el pasaje, ¿sí? Entonces ese iba a ser el castigo para los pecados de Siria, ¿sí? Dios iba a destruir la casa de Azazel, los palacios de Ben-Hadad. Y bueno, hay otra cosa que se menciona también aquí, pero ya lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Hay mucha información de esto, hay bastante que podemos aprender y vamos a ir comprendiendo otras cosas en cuanto al mensaje de Amós. Así es que pues espero que este estudio sea edificante para todos, y pues Dios mediante la próxima semana continuamos con el estudio. Que el Señor les bendiga.